tal amigos? Bienvenidos al canal Wikirari, la enciclopedia del Ferrari. Estamos de nueva cuenta con mi estimado amigo reptiliano. Eh, y bueno, les traemos un especial sobre, pues tal vez la persona más importante, no solo de Ferrari, pero pues tal vez del automovilismo como tal. Forjó toda la historia del automovilismo en este mes que es especial por conmemoración de su fallecimiento. Entonces, queremos hacerles un especial de varios capítulos hablando sobre él y varios aspectos de su vida. Y en este caso queremos enfocarnos en cómo forjó su personalidad, qué aspectos de su vida pasaron que forjaron su personalidad. Entonces, pues bueno, si les parece, primero quisiéramos empezar hablando este, sobre sus inicios, ¿sabes? No sé si tengas algún dato así específico o algo que quieras mencionar, Reptiliano, sobre esto. Bueno, pues inicia con una pequeña familia allá En Módena. en Módena, exactamente en Módena, Italia, con su hermano mayor, Alfredo, su padre, Alfredo, su señora madre, no recuerdo ahorita su nombre, no sé si tú tengas el dato, Adalguisa. Adalguisa. pero Adalguisa, sí. Ellos sufrieron bastante pues sí, sí se podría decir que era una familia de obreros, no recuerdo qué eran, creo que eran herreros, Su eran papá algo así, su papá fabricaba fabricaba, estructuras de metal, es la que eran como que tiene tipo fabrica. herreros, algo Ajá. así. Pero pues bueno, para Pero, varias cosas, para fabricar estructuras exacto, para varias cosas. O sea, era como un taller como de maquilados, cosas así, ¿no? Como que le sí, sí, mandaban a hacer sí. cosas y él lo fabricaba. Tipo Entonces, soldadura, tipo construcción de cosas así metálicas, estructuras metálicas. sí. Que total, Entonces, en realidad era lo que los tenía definidos como familia, ese era su giro laboral en esa familia. sí. Entonces, si te parece, mira, empezamos diciendo el nombre completo, Denso, Enzo Sí, Anselmo Giuseppe Maria, Giuseppe Maria Ferrari, es su bastante nombre largo. completo. Nace un 18 de febrero de 1898 en Módena. Y bueno, dato curioso, él, a pesar del giro de su familia, de la empresa familiar, él quería ser cantante de ópera o periodista, a lo que él se quería dedicar en ese entonces. Periodista, irónicamente, una de las profesiones que menos le gustaba recibir en su oficina, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente. Entonces, pues bueno, digamos que a partir de ahí él empieza a tener estos conflictos, porque inicialmente él no quería, no conocía este mundo de los autos, ¿no? Sino que hasta que su padre, no recuerdo exactamente qué fecha, lo lleva a una carrera en Bolonia, Ujú. en donde él ve a Vincenzo Lancia, es el piloto que él vio correr aquella vez y lo vio ganar, y eso fue lo que despertó en él ese interés por los Por automóviles. el automovilismo, exactamente. Sí, Sí, no fue hasta, ¿qué fue? Hasta que inició lo de la Primera Guerra Mundial, donde lo reclutaron, pasan por un conflicto bastante, eh, pues, doloso con la muerte de su padre por por neumonía. neumonía. Prácticamente enseguida muere su hermano El mismo por año el muere su mismo hermano, año por causas de la guerra. ajá, lo matan en la guerra. Bueno, de hecho su hermano muere de tifoidea durante la guerra, Exactamente, por pero la fue el guerra. mismo año. Entonces eso ya de entrada lo marcó, ¿sabes? Le marcó mucha presión porque o sea, la empresa se vino abajo y pues básicamente él tenía que mantener a su mamá. A su mamá, y Entonces, prácticamente también tuvo un conflicto con la madre por el hecho de que él pues ha traído siempre lo de la competición de automóviles en la sangre. La sí, madre en ciertas historias cuentan que lo corrió de la casa incluso por andar de cotorreo en lo de las carreras ilegales. sí, Hasta que no consiguiera un trabajo regresaba lo iban a dejar regresar a la casa. sí. Sí, sí, y de hecho, dentro de esas cosas que anduvo buscando, él anduvo buscando dónde trabajar, pero le costó mucho trabajo porque
Pues porque en la guerra, cuando él estuvo, no tenía un cargo importante. Él se dedicaba a herrar mulas. Exacto. Esto es lo que él hacía. Entonces no tenía como una carta de recomendación. Al final consiguió una y con esas él se fue a Turín, que era como la capital del automovilismo en ese momento, a buscar trabajo y buscó en Fiat. Él llegó directamente a Fiat, que era de la empresa grande en ese momento, ¿no? Y Donde pues lo le dieron un rechazaron. retache, sí, le dieron un Claro. retache Y y eso ya de ahí lo marca porque él busca demostrar después, o sea, como una venganza, porque realmente es lo que él quería, ¿no? Decir, bueno, no me aceptaron, de alguna forma la voy a cobrar. Entonces eso ya, de cierto modo, te digo, empieza a formar esa personalidad de él, hacerlo más fuerte, no más rendirse, rígido. exactamente, de no echarse para atrás a pesar de los rechazos. Y mágicamente bueno, no mágicamente, por obras del destino llega a parar a lo que todos conocemos, fue Alfa Romeo, Ajá. pero ya de 1900, fue para 728. 1919, exacto, más o menos, en Sí, donde inicia, bueno, después les contaremos esa historia más a detalle, pero ahí es donde inicia todo lo que hoy conocemos como lo que fue Enzo Ferrari. exacto. Y de hecho, o sea, volviendo al punto de su personalidad, algo que él buscaba, él siempre buscó el éxito, ¿sabes? Siempre buscaba ser una persona exitosa y buscaba rodearse de las personas correctas para hacerlo. Y para esto, prueba fue de que incluso jaló a Vittorio Llano de Fiat hacia Alfa Romeo para ayudarle a hacer esto. ¿Sabe? Para Entonces, diseñar los ahí motores. ese ímpetu de él por salir adelante, buscaba siempre la manera, ¿sabes? Después, incluso cuando él sale de Alfa Romeo, se lleva a Vittorio a Ferrari, a la escudería Ferrari como tal, para ayudarle a desarrollar sus carros, ¿no? Sí, así es. Sí, durante Entonces, ese proceso, también parte de lo que forja su personalidad es de sus relaciones personales, como en este caso, en la foto de la derecha tenemos a una mujer que marcó de una forma, pues algo agridulce ujú, su vida, que fue Laura, el Laura apellido Garello. Laura Laura Garello, Garello. Ujú. Que duraron un bastante de Casado. años casados Ujú. y nada felices. A lo que se cuentan Sí. las historias era pues una relación que inició súper bien, algo eh, cotidiano, se conocieron en un barecito, un cafecito, algo así. Ujú. Eh, Fruto de esa relación nació un personajazo Sí. que a Pero él, bueno, aquí como un punto extra, o sea, parte de su personalidad como buen italiano era buscar a las mujeres, ¿sabes? Hablarles y buscar, él siempre fue así. Entonces eso ya de ahí lo marcó, ¿sabes? La conquistó así, la buscaba y esto y lo otro, y la conquistó y terminó casándose. Y como dices, fruto de eso, nace una persona, su primer hijo, que marca su vida como tal, ¿sabes? y así es, su primogénito, Alfredo Ferrari, Ujú, Dino, de cariño por el hecho de seguir la tradición de su papá, su hermano. ujú, Nace en el 32, justamente el año en el que Enzo Ferrari decide portar los logotipos de la escudería en los vehículos Alfa Romeo. Y lamentablemente menciono que fue agridulce porque él nace con una enfermedad congénita, llamada distrofia muscular, que es crónico-degenerativa y lo terminó llevando, pues según el promedio de vida lo avanzaron bastante. Enzo toda su vida se la pasó consiguiendo médicos de todo el mundo para lograr alargar el tiempo de vida de su hijo. Lamentablemente, Alfredino, pues no recuerdo exactamente la edad en la que 24, murió. Creo que fue 24 años. veintitantos, 24 años, fue alguien muy joven para morir. Pero él, a pesar de eso, logró convencer algo que pocas personas llegaron a hacer en la vida, de convencer a Enzo de utilizar ciertas técnicas distintas a las que él ya está acostumbrado en los vehículos de carreras, como De lo hecho, fue, él era ingeniero, de hecho, él llegó a ser ingeniero, ujú, este, y propuso, una de sus grandes propuestas, o lo más destacable que él llegó a proponer para lo que fue la escudería, fue utilizar los motores en posición central trasera, sí, cosa que era
Totalmente anti lo Anti, que pensaba Enzo. anti lo que pensaba Enzo, Es que exactamente. como dices, o sea, Enzo era una persona Cerrada y muy tradicionalista. cerrado, pero también muy fuerte en sus decisiones, ¿sabes? Justamente volviendo un poquito atrás, cuando nace Dino, él le promete a Laura que no va a volver a correr y no va a volver a ir a una carrera de automovilismo cuando nazca Dino, ¿sabes? Si nace bien, porque ya venía con problemas desde antes, ¿no? Pero dice, si nace bien, no voy a hacer esto. Y lo cumplió. O Sí, sea, él lo dijo y lo cumplió. Jamás puso un pie en una pista de nuevo. sí, de Jamás. hecho fue para 1929 donde Enzo se retira como tal, crea la escudería en el 29 y se dedica exclusivamente a lo que es la dirección del equipo de carreras de Alfa Romeo, que era la escudería Ferrari. Cierto. Sí, sí. Entonces, aparte, como dices, Enzo tenía también su idea de decir, los carros tienen que llevar el motor enfrente. Dino lo convence de que no sea así, que lo ponga motor central trasero. Entonces, pero tardó mucho en convencerlo, a pesar de ser su hijo, ¿no? Entonces, esas cosas te muestran como una persona muy fuerte en sus decisiones, ¿sabes? O sea, era difícil hacerlo cambiar. Sí, 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 pues no fue hasta 1960 que optaron por hacer ese pie de proyecto. Exacto. Fue Y después entonces, incluso de que falleció el buen Alfredino. y ese fallecimiento de Alfredo también marca una de las características más emblemáticas de Enzo, digamos, que es a partir de su muerte, siempre utilizó lentes oscuros, siempre. Exactamente. Y Sí, otra fue, cosa, siempre todos los días antes de ir a trabajar pasaba a su tumba a visitarlo, simplemente todos los días. O sea, no sé, era una persona muy fuerte en sus decisiones. A veces él decía, es esto, y esto me marca y representa tanto para mí que lo expreso, a lo mejor no a las personas a tu alrededor, porque era muy serio, muy duro para mostrar sus emociones, pero hacía algo que te lo demostraba, ¿sabes? Que te lo expresaba. así es. Frívolo, frívolo sería, Exactamente. el calificativo adecuado para marcarlo a él. Sí, A tal grado que 1956 fue la fecha en la que Alfredino pasó mejor vida. Exactamente fue no recuerdo si el 3 30 de de, junio. 30 de junio de 1956. Eh, Estaba en juego el campeonato de pilotos para Ferrari en ese entonces con Juan Manuel Fangio, un piloto latino, el mejor de todos los tiempos, que para el 5 de agosto él ya tenía prácticamente ganado el título de pilotos ganado para Ferrari y el El 2 de 2 de septiembre. septiembre, Sí, 2 de sí. septiembre se confirma la victoria del título y aún así teniendo el tercer título de pilotos para la escudería, Enzo Ferrari tenía apenas 2 meses de haber soportado la pérdida de su hijo y ni siquiera lo festejó. O sea, para él, Alfredino fue una pérdida irreparable, a tal grado que hasta 1988 jamás se quitó los lentes oscuros Ujú. por luto a Alfredo. Exacto. Entonces, esas cosas te muestran cómo era él, pero sin embargo, volviendo igual al punto de él, aparte de su esposa, también en ese momento, en ese antes, cuando todavía vivía Dino, tuvo otra relación, de la Mm. cual tuvo otro hijo, que es la relación con Lina Lardi, Lina Lardi, Lina Lina Lardi. Lardi, y su hijo Piero Ferrari, que de hecho, obviamente, por las leyes de Italia no podía, de hecho, no se podía divorciar y obviamente no podía reconocer a un hijo. Entonces, era como una relación aparte, ¿no? Él convivía con ellos y todo, pero se la pasaba entre ellos y Laura. Entonces, estaba entre ellos, pero llevaba una doble vida. Y aparte, con esto de Dino y el problema de la enfermedad y todo, o sea, a pesar de eso, te muestra que era una persona que, no lo sé, como que procuraba, a pesar de que pues, no era lo correcto, pero procuraba ambas partes, ¿sabes? Era duro, pero procuraba ambas partes. Entonces, Sí, exactamente. A pesar de eso, según las entrevistas que por ahí rondan de Piero, eh,
se puede decir fácilmente que Alfredo siempre fue pues, su primogénito, su hijo favorito, y con Piero fue un trato muy distinto. A Piero ya le tocó una parte más dura, seca y fría de lo que fue Enzo, pero no fue la misma historia con Lina. Recordemos que la historia con Laura fue algo tortuoso porque en realidad él, no sé si se podrá decir que se casó porque tuvo al hijo o porque, no sé, pero se le acabó el encanto con Laura y su verdadera felicidad era esta mujer, Lina Sí, Lard. Lina Lardi. Sí, de hecho, bueno, no es como dato, ella la conoció, ella era secretaria en Ferrari, en la Era empresa. secretaria de Ferrari. Y la conoció ahí, o sea, en una de esas vueltas, como que la vio, dijo, a ver, o sea, es su personalidad, ¿sabes? O sea, su lado italiano de galán. De La Don Juan. conoció, pues bueno. Entonces de ahí sale, nace Piero. Y entonces, aparte de esto, o sea, cosas cómo fue evolucionando él, cuando muere Piero, digo, cuando muere Dino, también empiezan un montón de conflictos, económicos, digamos, para la marca o para Ferrari como tal. Sobre todo, era muy conocido él en sus conferencias de prensa por cómo era rudo para responder a las preguntas y cómo lo atacaban también, ¿sabes? Incluso, por ejemplo, en este caso, una cosa que marcó mucho fue un accidente en la Mille Miglia del 57 con Alberto de Portago, que mató, me parece que fueron 15 personas, entre ellas 5 niños y muchos otros lesionados, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezaron a decir a Ferrari que era un asesino, literalmente era un asesino. E incluso en alguna conferencia le llegaron a nombrar Saturno, por esa mitología de que Saturno se comía a sus hijos. Sí, Entonces, a él no le importaba el éxito a toda costa, ¿sabes? Es lo que le decían. O sea, tú quieres el éxito, quieres ganar carreras, no importando si muere a quien sea. exactamente. A costa de vidas, pues de los pilotos. Sobre todo era enfoque a que no importaba la vida de los pilotos mientras se ganaran títulos. Exacto. Entonces, esa parte también lo hacía él ser más duro con su forma de ser, porque probablemente tenían razón en cómo lo atacaban, pero él quería seguir adelante, ¿sabes? O sea, En esa era una realidad, persona que era dura, pero tenía sus objetivos bien claros. Y él sabía que quería ganar y qué es lo que quería. sí, en realidad era extraño porque, pues tú y yo sabemos que todos los pilotos de carrera se suben a conciencia, nadie los obliga a hacer lo que hacen. Pero pues el escándalo y la farándula, todo lo que es gossip, vende y él terminó hartándose de todo este tipo de escándalos alrededor de su empresa, que fue Ah, lo que empezó a darle un bajón horrible por el mal manejo incluso de esta mujer de Laura Carello, toda la mala fama que se estaba creando alrededor de su empresa y ah, pues, como tal la marca Ferrari empezó a tener una decadencia súbita, muy, muy fuerte sí. Económicamente. en donde entra en escena estas personalidades que pues todos los que estén relacionados con el mundo motor ya reconocerán. Aprovechándose de la debilidad del más grande, entra en el 64 Carol Shelby, siendo titulado el primer americano en derrotar a Ferrari en su terreno, Ujú. las carreras de resistencia, con una copia, aunque les duela a los amantes del músculo americano, es una copia del 250 GTO. Pero también esto está relacionado justamente con esto que le decían Enzo, de que no le importaba el éxito. Shelby empezó esas ganas por derrotarlo por un amigo de Carol que se llamaba Luigi Musso. Él corrió para Ferrari y me parece que murió en una carrera. Y pues para Enzo fue como que X, ¿sabes? O sea, sigue adelante y sigue esto, pero a él le pegó mucho y él dijo, de alguna manera yo voy a vengarme de él, ¿no? Entonces eso fue lo que él hizo, ¿sabes? O sea, él construyó este Daytona Cup para para ganarle a Enzo. Esa fue su motivación. O sea, Y lo ya lograron, Enzo, su misma personalidad despertaba incluso a otras personas ¿sí? o que lo atacaran, pero, A que pero lo atacaran. pero incluso eso hizo o sea, marcó la historia del automovilismo, ¿sabes? Porque generó esa leyenda de Carol Sí, Shelby, exacto. generó también esta otra persona que es Ferrucco Lamborghini, que también le fue a tirar ahí de que sus carros estaban mal del embrague y esto y lo otro. Y Enzo Lee, ¿sabes qué? ¿Tú qué vas a saber si tú eres un simple constructor de tractores? Exactamente.
era una persona muy dura de tratar y muy clara con cómo decía las cosas. Y de ahí surgió Lamborghini marca como tal, ¿sabes? Pero Sí, como igualmente, marca de autos deportivos. exactamente, a pesar de eso, independientemente de eso, el Ferrari, a pesar de que sí seguía ganando carreras, era tanto los gastos que generaba que pues estaba yendo en picadas, estaba yendo en bancarrota. Entonces aprovecha esta persona, Henry Ford tercero, o segundo en este caso, segundo, para hacer una oferta y comprar a Ferrari. Iba bien, o sea, iba bien esto, pero Ferrari con su misma personalidad, cuando Henry le dice, ¿sabes qué? Vamos a unificar marcas y yo me hago cargo de todo lo que tenga que ver con Ferrari, ahí él dijo no, porque o sea, las carreras son lo mío, es mi corazón, ¿sabes? Es lo que me gusta y se echó atrás, a pesar de que sabía que tenía la bancarrota a la marca, no se dio por vencido, dijo, yo lo voy a hacer como pueda, pero no te lo vendo. Es meramente orgullo italiano. Él era una persona que prefería, ahora sí que como dice el dicho, prefería morir en pie que vivir arrodillado ante este gringo comercialucho que pues no tenía ni idea de lo que eran las carreras de autos y que venga a su casa y le diga, pues ahí con permiso ya nomás me vas a prestar tu nombre, pues como que no sé, Ujú. yo sí estoy totalmente de acuerdo Sí, en lo que Enzo tomaba de decisiones y la verdad es de que se hizo una, o sea, gracias a él se forjaron un sinfín de leyendas, que si nos ponemos a hablar de todo ese tipo de leyendas no acabamos aquí. sí. De hecho, aquí les dejo por ahí un apartado de lo que es una sección de mi colección, que es el Versus Mode de todas las historias que abarca Ferrari contra el mundo. Ferrari es un parteaguas y es el punto de alcance para decir, llegué al éxito. Vence a Ferrari era decir, llegué a tener algo de éxito, porque él Sí. era, pues era lo máximo, él fue lo máximo. Es una Esa, automotriz. esa fuerza de decisión y de hacer las cosas lo que lo llevó a ser lo que es, ¿sabes? O sea, esa personalidad es lo que lo hizo ser así. Sin embargo, aún a pesar de eso, algo que, digamos que su puntito en el agarror fue que Laura Garello también se metía en decisiones de la empresa y ahí Enzo prefería respaldarle a ella, que era su esposa, obviamente, a tomar una decisión, digamos, en beneficio de la empresa. Tan fue así de que, no me acuerdo el nombre, Bizarrini, fue el que diseñó el 250 GTO, terminó saliendo de la empresa por un problema con Laura. Entonces, Muchos empleados de esa empresa sí, salieron. terminaron renunciando por el hecho de que no, Enzo no tomaba todas las decisiones por darle su lugar a Laura. Exacto. Incluso volviéndonos al tema de lo que fue 1956 con Juan Manuel Fangio, Fangio tuvo unos altercados con Enzo Ferrari porque Enzo Ferrari no se encargaba del todo de lo que eran las administraciones del equipo. Los mecánicos hacían lo que querían con cada carro. Recordemos que Juan Manuel Fangio era un mecánico y él tenía sus principios para tener un carro a punto. Todos ese tipo de cosas era porque Enzo tenía en la cabeza mil y un cosas, lo de Alfredo, lo de la empresa, lo del dinero, lo de Laura. O sea, el güey tenía una nube de cosas en la cabeza y era lo que lo llevaba a producir este tipo de historias como lo que fue con Lamborghini, con Ford, incluso con lo de Fangio, o sea, Ujú. Sí, sí, esas decisiones lo llevaron, pero bueno, a final de cuentas, algo que hay que reconocer es que hasta que no se vio ahorcado, tomó decisiones que realmente fueron benéficas para la empresa. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de que a pesar de que no quiso venderla a Ford, eventualmente la empresa, o sea, Ferrari seguía sin levantar, seguía teniendo deudas y deudas y deudas, y terminó dando su brazo a torcer y vendiendo la mitad de Ferrari a la familia Agnelli, en ese caso los propietarios de Fiat, y lo anunciaron, incluso, bueno, con un anuncio que es de la parte de abajo a la derecha. Enzo mismo hizo un anuncio para la televisión italiana diciendo que habían vendido el 50% de Ferrari, bajo el trato, eso sí, y ahí hay que hacerla por buena, de que Enzo se iba a hacer cargo de toda la división de carreras con este dinero ilimitado por parte de Fiat, y Fiat se iba a encargar de producir todos los carros de calle, pero en una línea de ensamble, no de manera manual como lo hacía exacto, Ferrari en ese momento. Entonces, exacto. sí dobló un poquito su orgullo, pero bueno, fue por sacar adelante la empresa y pues bueno, o sea, te digo, a pesar de ser muy terco, al final de cuentas se daba cuenta de las cosas y sabía,
tenía el don de tomar las decisiones correctas, a pesar de tarde, pero justo en el momento, en el último momento, digamos. Sí, sí, y además de que fue como que lo comentamos hace tiempo platicando, fue un trato entre amigos, porque ya tenían una relación previa, Ujú. tanto así como que dejarle a un desconocido la mitad de su empresa no lo fue, por Sí, el hecho de que incluso se podría decir que los carros de calle pues tomaron un curso que hoy en día se ve de la misma forma, o sea, están comerciales, pero recordemos que a Enzo lo más importante siempre fue la división de carreras. Para él era todas las carreras. sí. Sí, sí, de hecho Incluso, justamente es eso. O sea, si a él le decían, déjame los carros de coche, de calle y a ti te damos la edición de carreras sin límite de dinero, era lo mejor que él podía tener, la verdad. era lo que Lo que quería. quería. En realidad era lo que él quería. Era lo que él quería. Entonces, pues bueno, esa decisión te muestra cómo era terco, pero sabía cuándo doblarse. Y ¿Cuándo después, ceder? sí, cuándo ceder. Después, igual, marcó algo digamos, es un punto total de inflexión en su vida que lo cambia por completo, que es la muerte de Laura Garelo, que muere en el 78, 76, 77, perdón. Aproximadamente 77. Y a partir de ese entonces, Enzo, digamos que ahora sí ya puede hacer como pública su relación con Lina y ya viven juntos y realmente empieza a formar una familia con Piero, con Lina. Piero, después, obviamente después de un tiempo, Piero se casa, se casa con Florian, se llama la esposa, con Florian. Entonces empieza a tener hijos y Enzo, digamos que es algo que le cambia su forma de ser en general, en total, ¿sabes? Sí, pues le llega luz después de tanta llovida. Exacto, es algo que realmente sí cambió su vida. Tan es así que, bueno, tiene a su nieta, Antonella, con la cual incluso pasa bastante tiempo con ella, la disfruta bastante, nombra a Piero como parte de la empresa, no presidente, pero era parte importante de la empresa, incluso entre ellos, a veces, o sea, Enzo mantenía su carácter fuerte, porque se les veía discutir a Piero y él durante algunas ocasiones sobre algunas decisiones de la empresa, pero a pesar de eso le daba libertad y lo iba guiando, ¿sabes? Lo iba enseñando a cómo llevar la empresa. Exacto. Y esto igual lo cambió tanto que incluso hasta con fotos como esta donde se veía sonreír, era rarísimo antes de eso, ¿sabes? Un tiempo atrás verlo así, sí, 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 era rarísimo. todo amargura. Incluso esas fotos, como te mencionaba hace un momento, por aparte, Enzo hizo, en la misma empresa hacían sus sábados como sociales con los empleados y estas fotos donde se ve sonreír, es en esas reuniones, justamente con su amigo Sergio Scaglietti, es con el que más disfrutaba. Sin embargo, su regla, o sea, a pesar de eso, su regla, podemos hablar de lo que quieran, menos de trabajo. Y así lo hacían, o sea, era realmente una válvula de escape, o sea, Enzo ya estaba más desahogado, digamos, sin tantos problemas. Fue un cambio en su vida esto, bueno, por no decirlo así, pero a partir de que ya tuvo una familia como tal, fue un cambio en su vida total, o sea, toda su personalidad Sí, fue, cambió. fue ya llegar al punto en donde, como te dije, vio la luz, o sea, después de todo lo que pasó, Sí, esto fue como que su desahogue, su giro de 360, su giro 180 grados a la felicidad. sí, sí, sí. Y Parte de esa felicidad le tocó disfrutarla, por así decirlo, recibirla a uno, o si no es que el único piloto de la era ya moderna, ochentera, setentera, que fue Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve está catalogado como si hubiera sido un hijo adoptivo por Enzo Ferrari, que lamentablemente también perdió la vida a bordo de uno de sus vehículos, pero pues bueno, son parte de ser piloto de carreras como ellos lo llegaron a saber. Pero se les veía mucho juntos en entrevistas, en Maranello incluso, y a Enzo era lo extraño, o sea, que se le veía como demasiado afectuoso. Incluso me atrevería a decir, a lo que hemos visto en las entrevistas con Piero Ferrari, se le veía más afectuoso con Gilles que con Piero, a pesar de ser su propio hijo. sí, 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 y con Piero, pues bueno, como dices, o sea, a Piero
no sé, siento yo como que le transmitió esa parte fuerte de su carácter, pero le permitió forjar o mantener su carácter noble, digamos, a Sí, Piero. Entonces, bueno, como para que no se le subiera, pues, o sea, como sí, mantenerlo a raya. fruto de esta infusión entre ellos dos, pues bueno, fue el F40, que fue como su última colaboración juntos. El último proyecto papá e hijo juntos para allá de 1987, no hace poco que pasó el cumpleaños del mítico F40. Esta fue una de las últimas, si no es que la última fotografía en la que se logra ver a ellos, pues ahí como en una tipo fiesta, tal vez en la presentación de lo que fue el Ferrari F40. Pues sí, entonces, pues bueno, digamos que eso fue el camino de lo que forjó, cómo fue evolucionando el carácter de Enzo Ferrari, cómo él mismo se fue redescubriendo. Creo Sí, que esa es la forma. Se fue adaptando a las circunstancias que iban adaptando. pasando. Entonces, pues bueno, Conforme se le presentaba el caso, él tiraba el le costó madrazo. trabajo, pero lo logró. Y bueno, Así pues, es. gracias a ese carácter rudo, fuerte, frío, llevó a Ferrari a donde está. Y es Entonces, lo que se conoce hoy en día. exactamente. Pues bueno, saben que esta es una primera parte de este especial sobre Enzo Ferrari, sobre la persona y probablemente sobre el coche. Y pues bueno, si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, en todos lados como Wikirari. Y pues aquí estamos, banda, para lo que... Síganos para más videos. Ahí estamos en Facebook sobre todo. Vale, Síganos. hasta luego.